El panel siguiente va a ser sobre culturas y medios. Adelante, Carlos Rodríguez. Muchas gracias por haber venido. Las presentaciones del caso, o sea, tenemos a Ari Ehrenberg, que te vas a presentar a ti mismo, Ari. Ok, Carlos Rodríguez, de la UDP Perú, José Manuel Muñiz de Alma Chile y Andrés Burbano de Canvar. Adelante, Ari, el micrófono es tuyo. Gracias. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, si se escucha bien, digan, abran la boca, ¿sí? No, no es cierto. Buenísimo. Pues gracias, qué gusto verles por aquí. Estas sesiones híbridas son bastante interesantes porque pues justo estamos unos con nuestra carota aquí que se ve bien y algunos así con a la lejanía que en realidad están más cerca, pero están más lejos. Entonces, bueno, ahí empezamos ya con todos estos paradigmas de lo digital y lo híbrido. Pues me toca presentarme y también creo que cada quien se tendrá que presentar porque no tengo yo el texto y siempre creo que este texto leído de repente no tiene como que estos pequeños gestos que dan más información. Yo soy Ari Ehrenberg y tengo pues un rato explorando con diferentes tecnologías y bueno, pues recorriendo estos diferentes cambios y avances y nuevos nombres que le ponen a las mismas cosas. Pero aquí estamos, ¿no? Como tratando de explorar hacia dónde van y cómo se van expandiendo y cómo se van, ahora sí que hacia adentro y hacia afuera, inmersivas y expandidas. Y tengo varios proyectos, entre ellos el laboratorio de inmersión y realidades mixtas, que tendría que ser ya extendidas o de realidades múltiples o habrá que ir renombrando cada vez. Tengo otro proyecto que es el Buró de Investigaciones Multisensoriales, que está más anclado sí, a lo físico, a la percepción de los sentidos, que bueno, no hay otra manera de. Y tengo un proyecto que es el Festival Internacional Inmersiva y el Foro Variable X. Y asimismo, desde hace 8 años, estos proyectos tienen 4 años, desde hace 8 años tengo un proyecto que es Medusa Lab, en el cual hacemos pues, de todo tipo de actividades dentro del arte, hacia el entretenimiento. Y bueno, pues ese soy yo, me tocará moderar este panel y pues voy pasando la palabra, así como los voy viendo en el chat. Creo que podemos irnos con Carlos también con Carlos Rodríguez, también para probar audio y demás, ver cómo se está escuchando. Bienvenido, bienvenida. Hola, Ari, ¿me escuchas bien? ¿Se me escucha? Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Andrés y a todo el equipo que está organizando el Metaverse Safety Week en la parte de Latam. Bueno, primero decir que me siento honrado por esta invitación porque yo no me considero para nada un experto en temas de metaverso. Si bien dirijo un centro de innovación en la Universidad de Piura que se llama HapuDev, hemos empezado recién a explorar esto tranquilamente hace un poquito más de 5 meses, ¿no? Pero el impacto ha sido tan grande que hemos logrado rápidamente conseguir fondos. Van a construir un laboratorio de innovación por los fondos de Corea del Sur, en los cuales van a traer equipamiento de metaverso, Okay. ¿no? Y por otro lado, en paralelo estamos apostando por trabajar en un centro ético y de formación regulatoria para temas de metaverso. Entonces, por ahí más o menos va a ir nuestro interés. Nos consideramos bastante early adopter. Gracias más bien por la invitación y le doy el pase al siguiente panelista. Bueno, pues podemos irnos con José Manuel Muñiz. Nos presentas, bienvenido. Buenas, ¿se escucha bien? Se escucha ¿Sí? bien. Perfecto. Bueno, hola a todos, mi nombre es José Manuel, acá desde Chile, abogado dedicado a las industrias creativas en general. Les agradezco harto que me hayan extendido la invitación a participar hoy día. Fue bien sorpresivo, pero una muy grata sorpresa, la verdad.
Así que ojalá poder aportar harto respecto a esto. En cuanto a mi trasfondo, soy abogado acá de profesión, si bien he experimentado personalmente con otras empresas en desarrollo de dispositivos médicos, un poco en videojuegos y otras cosas similares, para no estancarme en una sola cosa. Y he dedicado mi carrera durante los últimos 12 años a trabajar en asesoría directa a emprendedores y desarrolladores en materias de videojuegos, tecnología, innovación, realidad virtual, etcétera. Y bien asociado a todo lo que son las otras industrias creativas, trabajo mucho con gente de producción audiovisual, fotografía, ilustración, composición musical, libro, editorial, etcétera. Y a través del trabajo que hago, una de las principales cosas a las que me dedico es apoyo sectorial como representante o como colaborador directo a asociaciones gremiales y otras entidades de gestión colectiva de derechos, ¿no es cierto? Asociadas a estas mismas industrias. Durante varios años fui el vicepresidente de la Asociación Chilena de Desarrolladores de Videojuegos, he sido colaborador a la Cooperativa Nacional Chilena de Narrativa Gráfica, he colaborado con la Asociación Chilena de Animación Digital, con la asociación, fui el abogado que les ayudó a la formación y les colaboró un poco a la formación de la Asociación Gremial Chilena de Editoriales de Juegos de Mesa, y actualmente, y atingente a esta invitación en particular, estoy trabajando como apoyo al directorio de la recientemente formada Asociación Gremial Chilena de Experiencias Inmersivas, que es la entidad gremial que está tratando de reunir a toda la industria de lo que es realidad aumentada, realidad virtual y enfoque hacia metaverso dentro de lo que es nuestro país acá, por lo menos. Y ando colaborando directamente entonces con ellos en tratar de apoyarles con toda la lata que mucha gente que se dedica a estas industrias no quiere tener que lidiar realmente todo lo que tiene que ver con la ley y la burocracia, que es a lo cual uno se dedica día con día, entonces uno está ya acostumbrado a, y por ende se convierte en un aporte dentro de la gestión para que todos ustedes puedan dedicarse a producir, Totalmente. desarrollar, crear y sacar cosas adelante, mientras uno se preocupa de que el andamiaje legal debajo esté funcionando, ¿no es cierto? Pues muchas gracias por esa labor, porque como bien dices, es bien importante, no hay mucha gente que esté de repente metida en esos temas y es importante como poner los rieles para que empiece a jalar ahí la maquinaria en ese sentido. Y como son tecnologías tan nuevas, bueno, no tan nuevas, pero con diferentes usos, implementaciones nuevas, podría decir más bien, hay muchas áreas grises, ¿no? En las que sí tiene uno que poco a poco ir entendiendo por dónde se mueve. Y bueno, Andrés Burbano, querido amigo, preséntate, por favor. Hola, muchísimas gracias también por la invitación. Eh, Siguiendo un poco las presentaciones que han hecho, pues mi background es un poco más, viene un poco de la academia de la informática, de la parte tecnológica, sobre el video en 3D y los sistemas embebidos. Y desde allí fue que empecé a tener este interés por cómo podemos utilizar estas tecnologías en los diferentes prácticas culturales, en los diferentes tipos y medios artísticos donde se pueden aplicar. Actualmente hago parte del colectivo Maix y de esta manera es que llego a participar con ustedes en este panel. Genial, pues bienvenidos todos, muchas gracias. Pues vamos a arrancar con un par de cosas, retomando un poco la charla que llegué tarde, disculpas, pero no pude integrarme antes, me hubiera gustado escuchar un poquito más. Pero en el tema del metaverso para todos, justo hay temas de accesibilidad, ¿no? Que creo que es una de las cosas más importantes que hay en la tecnología y en todas estas tecnologías. ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de cosas? ¿Quiénes están construyendo este tipo de entornos, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hay que empezar a cuestionar. Creo que es importante, más allá de la tecnología, que pues sin duda, aunque no es nueva, hay nuevas implementaciones, pero creo que sí es muy importante poder cuestionarnos desde dónde se están construyendo las cosas, cuáles son como las personas que están detrás de esto, ¿no? ¿Quiénes son los que están detrás de esto y quiénes son los que no están detrás de esto? Que creo que también por ahí va un poco la pregunta. ¿Quiénes podríamos considerar que deberían de estar y que faltan, ¿no?
en esa idea de accesibilidad. Yo también me pregunto mucho, así como por qué el metaverso, o sea, qué beneficios nos da, ¿no? En ese sentido, qué pros tiene y también qué nos quita, ¿no? Qué cosas nos está dejando detrás y pueden llegar a comprometerse, ¿no? En ese orden de ideas, pues me gustaría como preguntarles a ustedes. Pues todos sabemos que existen que las limitantes tecnológicas son pues un primer eslabón ahí, un primer obstáculo que no es posible, que no permite que haya accesibilidad a muchos otros lugares, ¿no? A muchas otras personas. Entonces, bueno, o sea, qué consideran ustedes que sea como fundamental para que esta idea de entornos virtuales, colectivos, afectivos, con todas estas medios y trasfondos y ecosistemas puedan llegar a construirse, ¿no? O sea, como desde una postura crítica, ¿hacia dónde creen que vamos con estas tecnologías, ¿no? Y sobre todo pensando quiénes deberían de estar, ¿no? O sea, como que me hace ruido y se me hace interesante todo esto, porque pues ahorita en este mismo panel, pues somos, ¿no? De entrada, o sea, somos puro hombre, medio güerito, ¿no? Y solo pensando, ¿no? No es que esté mal, ¿no? Pero pues como poniéndolo sobre la mesa, ¿no? Igual en ese sentido. Abro la pregunta, me gustaría como saber, espero que haya quedado medio claro, igual alguien si se Ah, atreve a ah, arrancar, por favor, Andrés. Dale, Andrés. me interesaría, bueno, yo creo que quienes tienen que estar, pues todos. Y la pregunta es ¿por qué el metaverso, no? Yo creo que el metaverso o la ventaja del metaverso, nuevas tecnologías o nuevos medios, es que es relativamente nuevo, o sea, relativamente porque hasta ahora lo podemos, o hasta ahora está la tecnología suficiente para que podamos empezar a implementar proyectos, soluciones o muestras culturales o académicas. Y la ventaja es que podemos evitar repetir los errores de otros medios, de otras instancias, y que como se está construyendo en este momento tratar de dar acceso, no en términos de accesibilidad, sino más bien en términos de inclusión, diría yo, más que accesibilidad, em, a todos. Entonces esto va en la parte de accesibilidad, inclusión, representatividad, diversidad, equidad. Entonces son estos temas específicos que es algo que está pasando en todos los otros medios, pero la ventaja es que se está iniciando o relativamente se está iniciando. Y si lo podemos hacer desde este momento, desde la base, desde el inicio, que incluyamos todas nuestros diferentes puntos de vista, es lo que es la ventaja a crear este metaverso, o lo que sería el futuro del metaverso. Y como que eso es lo que me parece importante. Mira, si me permite, yo creo que a la pregunta de por qué el metaverso, a ver, seamos francos, hoy por hoy, entrar a un entorno virtual es muy costoso para mucha gente, es muy difícil infraestructuralmente para mucha gente. El problema de accesibilidad tiene esta dimensión de hardware, de infraestructura, de espacio, de dinero, de costo, de infraestructura de datos, etcétera, que ya lo han mencionado antes tú mismo, ¿no es cierto, Ari? Lo mencionaste al principio en tu pregunta. Pero igual nomás que están todos tratando de entrar al metaverso, estamos todos trabajando para que el metaverso ocurra de todos modos. Y si me permites ponerme meloso por solamente un instante, yo creo que es porque hay una cosa enormemente profunda de la aspiración del ser humano a que el metaverso ocurra. Hay un tema de futurismo que resuena directamente con lo que ha sido un instinto en la ciencia ficción que nos ha seguido por décadas, por un siglo, ¿no es cierto? Hay una ambición de ver realizado en el mundo físico una cosa que era absolutamente fantástica. La experiencia del paso de lo análogo a lo digital y de lo desconectado a la internet propiamente tal nos ha demostrado a todos de que
con la suficiente tecnología se pueden lograr cosas que en su momento hubiesen sido consideradas mágicas. Y el metaverso presenta una oportunidad de satisfacer esa última ambición futurista de lograr una forma de intercomunicarnos, de relacionarnos, de desenvolvernos, que todavía tiene esa sensación, como por así decirlo, de experimentación, de novedoso, de casi imposible, pero no completamente imposible. En ese sentido, yo diría que quienes están en el metaverso, por suerte, yo creo que están varias de las personas que necesitan estar, que son justamente quienes se atreven a experimentar en algo que hoy día presenta una enorme cantidad de dificultades económicas, de infraestructura, de accesibilidad, legales, administrativas, de desarrollo económico. O sea, hay una enorme dificultad para sacar adelante el progreso hacia el metaverso. Pero las personas que están son las personas que están dispuestas a correr ese riesgo, ¿no es cierto? A hacer esa inversión y a pegarse todos los tropiezos que son necesarios para que eso eventualmente salga adelante. Quienes no están, mira, más bien te diría al revés, quienes están, que me preocupa a mí que estén, serían las personas que buscan, como tiende a pasar en toda nueva tecnología, y toda cosa asociada un poco a nuevos avances y desarrollos, como le ha pasado a los NFTs, como le ha pasado a las criptomonedas, como le está pasando ahora el uso de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto todos, el tema, el boom de inteligencia artificial para arte, ¿no es cierto? Para ilustración y desarrollo artístico, en que produce una primera oleada de gente que no necesariamente tiene las mejores intenciones detrás de esto, pero que ve una enorme oportunidad en una cosa que es una tecnología emergente. Eso te diría yo una cosa que me preocupa, pero que se compensa con la cantidad de desarrolladores que sí tienen una intención real de promover y avanzar la tecnología, así que tan terrible no es el escenario, tan apocalíptico no es en ese sentido. Ahora, ¿qué ventaja presenta? Contradiciéndome mi primer punto. Yo creo que, de nuevo, el metaverso resuena con nosotros en algo que ambicionamos porque es esa barrera de lo casi imposible que queremos cruzar. Pero ciertamente que en conversaciones que yo he tenido, no solamente con gente que está dedicándose a esto, sino principalmente con gente que no, con gente que desconoce completamente todas estas tecnologías o que realmente nunca ha tenido un particular interés en verlas desenvolverse, no ven algo completamente interesante aún, porque todavía quizás todavía no ha avanzado esto lo suficiente para convertirse en algo doméstico o conceptualizable como doméstico. ¿A qué voy? Como ejemplo solamente. Hoy por hoy la cantidad de gente que usa un teléfono para conversar a través de una llamada es mucho menor a la cantidad de gente que solía hacer antes de que todos descubriéramos mensajes de texto. Y hoy día la mensajería, hay gente incluso, me pasa personalmente, que ve llegar una llamada telefónica y prefiere no contestarla para poder responder a eso en el momento que tiene el espacio de mente para involucrarse a través de texto. Esa tecnología entonces se ancló a una experiencia enormemente doméstica y permitió entonces una integración muy fuerte de ese avance tecnológico a la forma en que el ser humano se desenvuelve. No, hay mucha gente que todavía no ve o no logra ver de qué manera el metaverso va a tener ese anclaje, va a encontrar ese asidero en nuestro desarrollo doméstico, en la vida cotidiana. Todavía se ve como algo muy de ciencia ficción, muy de solamente grandes industrias, que no es para el humano promedio. Y eso quizás es una brecha a resolver también, de cómo se presenta. Sí, totalmente. Creo que tocaste varios puntos. Bueno, uno que pues, sí es fascinante, ¿no? Porque, como dice Arthur C. Clarke, ¿no? Cualquier tecnología suficientemente avanzada es equiparable con la magia. Entonces, siempre estamos fascinados con eso, pues no sé, desde el fuego. Podemos irnos muy lejos, ¿no? Las cavernas, sigue siendo como que el fuego, los medios digitales, la tele, siempre son estos como que elementos que unen, que hacen comunidad, que nos permiten relacionarnos, ¿no? Crear como que vínculos afectivos. En ese sentido, creo que justo la tecnología ha tenido ese papel. ¿Cómo se adoptan las tecnologías? Es un punto bien interesante, ¿no? O sea, como que
la adopción que tú mismo mencionas ahí en el tema de la mensajería, no sucede igual con otras tecnologías que no se han adoptado y que terminaron, o que están, digo, la realidad virtual ha tenido varias salidas y algunas más fuertes que otras, ¿no? Pero sigue sin adoptarse realmente. O sea, no ha habido una verdadera adopción en general. O sea, no todos tienen un casco. Google intentó muy inteligentemente con sus cartones, ¿no? Y ya todos tienen la Caro en el celular, el móvil, y pues ya nada más les mando los cartones, ¿no? Entonces hizo una muy buena estrategia de adopción que pues le ganó ahí una postura importante. Creo que la adopción es algo que hay que considerar en este tipo de tecnologías. Yo sí seguiría preguntando qué nos quita, ¿no? O sea, como que sí nos da mucho y estamos fascinados con todo esto, como lo hemos estado durante mucho tiempo, pero vale la pena como, digo, es como un poquito perdón, me pongo muy moralino, pero estamos hablando un poco de ética, ¿no? Y de eso va un poquito como que esto. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología y los medios digitales cuando tienen un mal uso? Dejamos de ver cosas que nos están quitando, como la contaminación, el planeta, los desastres ecológicos, ¿no? Que pues nos los estamos pasando por encima. ¿Por qué? Por crear, o sea, estamos perdiendo de vista algo que está aquí, que ya existe desde hace miles de millones de años por algo que es novedoso. Entonces, como creo que también me parece que a veces vemos pues, como las moscas con el fuego, ¿no? Con la luz. Estamos ahí, entonces de repente creo que sí, hay que parar, hay que pensar y hay que ver quién está construyéndolo y desde dónde, porque digo, cedo la palabra a Carlos, porque si no me sigo tendido, pero por favor, compártenos No, muchas gracias. Está súper interesante los comentarios. Y volviendo un poco para cerrar seguramente esta primera ronda de preguntas con esta buena pregunta, ¿no? ¿Quiénes están y quiénes no están, ¿no? Creo que queda muy claro que quienes no están y se demanda ahora más su presencia es la parte académica y la parte gubernamental, ¿no? Sabemos que en la versión 1 de Internet, la 1.0 y la 2.0 fueron apañadas mucho por la parte gubernamental y por la parte universitaria. En esta son más el sector privado, ¿no? Entonces en el último World Economic Forum de este año tocaron el tema de qué es lo que más preocupa en el metaverso y la conclusión fue que justamente necesitan un tema urgente en el tema regulatorio, en el tema de control, en el tema de identidad digital, ¿no? Algo que en el sector privado, vamos, está Facebook, bueno, Meta, está Nvidia, pero no están viendo realmente el aporte en ese sentido, ¿no? Uno si lo ve como usuario ya, a mí la verdad es que me impresiona la diversidad que uno puede encontrar en estos mundos virtuales, ¿no? Hablo de Space, hablo de VRChat, de Big Screen, de Horizon Workrooms o Horizon Worlds, etcétera, pero preocupa y asusta en algunos sentidos, ¿no? Por ejemplo, uno entra a uno de estos mundos y puede encontrar de todo el mundo, de todas las edades, pero todas las edades también hay menores de edad. Y en estas menores de edad están en conversaciones que no son las más apropiadas, hay conversaciones políticas muy densas, muy duras, hay mundos virtuales, por ejemplo, que son solamente de temas políticos, de temas religiosos. Entonces, si no se trabaja en ello, en una regulación urgente, probablemente esta diversidad no va a ir bien encaminada, ¿no? Y por ahí algo que también me llamó la atención es que, claro, la generación, la Z es la que más, se supone que la va a hacer más, la va a usar mucho más, pero dicen que realmente la generación alfa es la que va a usar esto como si fuera el día a día, ¿no? Entonces, para llegar a este escenario hay un trabajo muy fuerte todavía de por medio en el cual creeríamos que nosotros que somos los early adopters, los pioneros, deberíamos involucrarnos más, ¿no? Entonces, creo que por ahí veo grandes ventajas, un gran abanico de diversidad, pero sí veo que hay una falta urgente en el tema regulatorio de control para poder interactuar de la mejor manera en estos mundos de metaverso, ¿no? Totalmente, creo que pues justo, o sea, hablando de quienes no están,
pues bien importante el tema regulatorio, ¿no? Que podemos, creo que, homologar un poco lo que sucede en las tempranas edades del Internet, ¿no? Donde era pues muy abierto y pasaba lo mismo, o sea, había acceso a todos, no había regulaciones, la información fluía por todos lados, solo que aquí pues tiene una Z, ¿no? No la generación Z, sino que una tercera dimensión, tiene Web3, hay una serie de tecnologías transversales que están cruzando y que permiten como que una explosión y una expansión así como súper potente que sí es, digamos, pues el Internet con esteroides en ese sentido, ¿no? Entonces creo que sí es importante que empiece a haber como que estas regulaciones, que también es peligroso porque, pues digo, estamos viendo lo que pasa en Twitter, ¿no? Que si se abre, que si se cierra, que si el discurso abierto, que si no, o sea, las regulaciones también traen otras cosas, si trae sesgos, si desde el gobierno, pues trae sus propias intenciones, que pues probablemente si es ¿no? Hablando de intención, pues también, ¿quién está construyendo el metaverso? ¿Quién tiene la lana para hacer el metaverso? ¿Y desde dónde lo está haciendo, no? O sea, ¿cuáles son las intenciones detrás de eso? El mismo metaverso es una palabra buzzword, ¿no? De, oh, metaverso, metaverso, viralizado. ¿Quién se puso meta, no? O sea, al final como que en ese sentido a nivel ético creo que es importante partir desde ahí, o sea, no tenerlo fuera del mapa, decir, a ver, creo que no lo tenemos fuera del mapa, pero hacerlo presente en la discusión, no decir, bueno, es que es la parte industrial y entonces ahí está la lana, no quiero meterle, no sé, hay muchas cosas que uno le preocupan y que no las dice, ¿no? Entonces creo que sí es importante que tengamos como esas cosas sobre la mesa para empezar a construir el metaverso desde ahí. Y bueno, en el sentido de quienes no están, yo salto un poco al tema de diversidad. Hablas de que hay mucha diversidad, pero no hay diversidad. O sea, pensemos un mundo donde la programación que se hace para construir todos los ecosistemas está hecho en náhuatl o está hecho en quechua. O sea, empieza, ¿cómo cambiaría el metaverso? ¿Cómo lo entenderíamos? Porque el mismo lenguaje, que es una de las prótesis más fuertes que tiene el ser humano, pues crea realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos imaginamos eso? ¿Quiénes faltan, no? Por eso, o sea, diversidad, y digo, no me quiero meter a demasiada diversidad porque, repito, somos puros hombres blancos en un panel, pero creo que justo ese tipo de cosas también hace falta. Sin duda regulación, sin duda Estado, sin duda gobierno, pero más aún, quién está construyendo y quién está generando contenido para estos entornos, ¿no? Y qué tipo de contenido, porque pues vemos mucho contenido de blockchain, vimos mucho contenido de NFTs, vemos mucho contenido de arte, de dónde viene el arte, quién está como que planteando esto, ¿no? Entonces justo la pregunta va por ahí y sería, pues, ¿qué otras realidades y qué otras latitudes pensarían que falta? ¿Cómo se podrían integrar el universo LATAM, ¿no? El universo latinoamericano, cómo podría formar parte de esto de manera más potente? ¿Y dónde está el metaverso? O sea, ¿dónde está el metaverso? Ese sería un poco lo que les tiro ahí. Ari, o sea, yo por varios años trabajé acá en el Ministerio de Cultura de Chile como parte del Consejo Audiovisual. Era representante yo de sectores asociados al audiovisual interactivo, a videojuegos, web serie, video experimental, en política pública, ¿ya? Y tuvimos varias veces esta conversación, pero asociado al videojuego, que yo creo que puede resultar un poco aplicable acá también. Es más, yo creo que el metaverso tiene la ventaja de que todas estas conversaciones ya le han pasado a muchas otras industrias previas y por ende hay un montón de información aprendida de antes. Exacto. El tema de la regulación de control de contenido es la misma conversación que la regulación de datos personales, la regulación de identidad, ¿no es cierto? Es una conversación que se ha dado en el Internet, en el audiovisual en general, en el videojuego ciertamente, que es un poco el precursor a los entornos virtuales, a los salones de conversación virtual. Y es una discusión que concuerdo en parte con lo que dices tú, Carlos, sobre el tema de la regulación, pero diría sí, pero, o sí, además de, y esta fue la conversación que muchas veces tuve con el ministerio, el tema de, por un lado, regular, pero por otro lado también promover políticas públicas
que, y aquí está la clave, que incorporen a un actor acá que no está en conversaciones en general, que es la familia. ¿Por qué? Cuando hablamos de quienes no están y hablamos de diversidad, ciertamente que lo primero que pensamos es irnos hacia minorías y demás. En ese sentido, solamente como punto de orden, técnicamente nosotros somos latinos, nombres blancos, lo decía por tu comentario. Técnicamente somos vamos por otra línea, o por lo menos así me identifico yo. Como chileno me siento latino. Ahora, la familia, insisto, ¿por qué? Porque pasó en el libro, pasó luego en el cine y la televisión, pasó en la música, pasa en internet y nos va a pasar en el metaverso que más allá de la regulación o en complemento a la regulación para establecer sistemas de calificación, filtros de acceso a información, mecanismos de control, ¿no es cierto?, salones diferidos, verificación de edad, todas las cosas que podemos implementar, una de ellas también es cómo nos preocupamos de educar correctamente a los niños y a las nuevas generaciones que van a crecer para realmente integrarse a esta tecnología, a preocuparse de no verse expuestos a lo que no deben, regularse autónomamente también y saber manejar esta tecnología adecuadamente. Insisto, pasó lo mismo con el libro, con la música, con el videojuego, con el cine, etc. Uno le enseñó a los niños, así como a uno le enseñaron que hay cosas que se hacen de cierto modo, hay cosas que se consumen a cierta edad, hay cosas que derechamente no se consumen, hay una forma de relacionarse con el mundo y hay una forma de relacionarse con la tecnología. Y en ese sentido, quizás ahí hay un punto que no es, en esta pregunta del quién no está. Cuando hablamos de regulación, yo lo compararía entonces con, también tiene que haber un trabajo de política pública que encauce esa regulación, tomándose de la experiencia de todas las otras industrias que ya se dieron este trabajo, ¿no es cierto?, que ya pasaron por esto previamente, que han encontrado soluciones, algunas más perfectas, otras más imperfectas, pero han encontrado soluciones, y hacer partícipe en esa discusión a este actor que muchas veces en conversación no está, que es la familia, como quienes están encargados en el núcleo más céntrico social, ¿no es cierto?, en la base social, a enseñarle y aprender a usar adecuadamente esta tecnología y relacionarse con ella en una forma que sea ética y responsable. De acuerdo, sí, creo que ahí es un tema de inclusión, que eso pues también entra dentro de inclusión, pero creo que nos quedamos cortos. Andrés. Pues bueno, a mí lo que me parece es que justamente no hay diversidad y lo que hay es una exclusión sistemática y estructural. Y eso parte desde los gobiernos, porque justamente yo creo que en Latinoamérica en general no hay representación de la población, justamente. Entonces ya no son minorías realmente, o por lo menos en Colombia no son minorías, sino más bien son mayorías no representadas y eso pasa con los indígenas, con los afrodescendientes. Entonces yo creo que esta exclusión sistemática hace parte de, como lo decía José, es el error que tienen o los errores que se han cometido en los otros medios y en las otras industrias. Y por eso me parece que esta nueva es donde tenemos que entrar a cambiar. Entonces, si bien es gran parte, o sea, toca regularla, pero entonces de todas maneras en el gobierno, ¿quién está? ¿A quién representa? ¿Cuáles son justamente esas instituciones? Por ejemplo, la familia es una institución que es un hombre y una mujer. Eso es la familia. O sea, tenemos que justamente hacernos esas preguntas de cuál es esa exclusión sistemática, estructural, porque eso es importante, como todas esas concepciones que tenemos ahora, que justamente van en contra de la diversidad, que van en contra de la inclusión, y hacernos esas buenas preguntas y evitar cometer esos mismos errores. Entonces, por eso es que me parece que es importante que joven y que es joven el medio, más que la tecnología, y además que viene siendo el top en términos artísticos o de creación, es incluso la que tiene un gap mucho más grande porque son los equipos más costosos y toca tener unos conocimientos muchísimo más amplios y estamos obligados a que hayan como tanto informáticos como creativos y tiene que ser transdisciplinario para que pueda lograrse una buena experiencia. Entonces, el reto y quienes nos están son los mismos que siempre han estado, lo que constantemente no ha estado, como lo habían dicho tú como el panel. Estoy menos entusiasta en términos de que el metaverso nos va a brindar algo nuevo porque sea muy fantástico y como lo dijiste, desde el fuego, desde ese momento que está el fuego y cualquier la primera tecnología, pues es una tecnología nueva, luego encontraremos otras. Y como lamento repetirme tanto, pero sino lo joven de lo que es
es lo que nos va a permitir hacernos las buenas preguntas, cuestionarnos cada paso que hacemos y mirar cómo resolvemos todo esto que es exclusión y no autorrepresentación y colonización de historias, que es importante que cambiemos. Entonces, si seguimos, por ejemplo, tampoco estoy de acuerdo que los que no estén en esta industria sean los académicos. O sea, generalmente todos estos grandes avances, todos estos nuevos algoritmos, inteligencia artificial, todos los sensores viene justamente de la academia. Entonces, justamente esos son los que están, y los que han estado siempre y los que van a seguir estando allí, si no nos dejamos de cuestionar. Si no hacemos como desde la base, desde algo muy político, desde algo muy intencional, cambiarlo. Entonces, yo creo que hacia ahí tiene que ir la discusión y justamente la cultura y el arte es una forma, o sea, siempre ha sido, o me parece que siempre ha sido una forma con la cual se puede aportar a la sociedad con una visión nueva, con una visión fresca, en términos como de reparación o unas maneras distintas de expresar y llegar a los otros, que no lo puede tener la industria, que no lo puede tener la academia, justamente, ¿no? Sí, de Bueno, acuerdo. Carlos, porfa. sí, bueno, es una pregunta interesante la que haces porque es verdad, todavía no es el ideal que buscamos con la diversidad, pero yo lo miro de una manera muy positiva porque es una nueva tecnología, ¿no? Y nos basamos en esta ley Amara que se sobreestima los primeros años y se subestima todavía en los siguientes años. Le pasó a Google Glass y a los drones, ¿no? Entonces, yo creería que va a llegar a ese punto. Para mí el mejor ejemplo es SideQuest, ¿no? El mercado, no sé si llamarlo el black market de la creación de aplicativos y herramientas para el metaverso. La verdad es que son gratuitas y son hasta mejores que las de grandes compañías, ¿no? Entonces, ahí se ve que hay una luz de esperanza muy fuerte, están creando cosas muy interesantes. Poniendo un ejemplo muy puntual, ¿no? A opinión personal, el mejor juego visto en el metaverso se llama Red Matters 2 y está creado por una agencia española, ¿no? Entonces, yo creo que está muy democratizado, es muy meritocrático, veo que hay un potencial increíble para hacer herramientas y si nos vamos a la inclusividad, no necesariamente en tema de género, sino, por ejemplo, con las personas discapacitadas, ¿no? Cada vez veo ejemplos muy conmovedores, personas terminales que usan herramientas de metaverso para poder conllevar mejor su enfermedad, o personas con discapacidad visual o que son daltónicos, ¿no? Que tienen herramientas que los están ayudando justamente a mejorar la experiencia, ¿no? Y ellos según sus palabras, ¿no? De mi terapia, que puede ser un 2X, 3X, esto es 10 o 100X la experiencia mejor a la que terapia tradicional, porque es muy inmersiva, no solamente es visual, sino es táctil y en algunos casos es sonora, ¿no? Entonces, creería que esto viene muy fuerte y creo que sí es muy positivo. Sigo insistiendo que creo que el tema del control, ¿no? De las normas, ojalá que también a la par se vaya desarrollando, ¿no? Porque por ahí pensaría que se podría desvirtuar un poco, ¿no? Sí, sí, justo. Creo que ahí haría que Andrés, el ponente que sigue, por lo tanto, puedes pasar el tiempo. Ok. Bueno, sabemos hasta dónde llegamos. Creo que hay un par de cosas como para retomar un poco el tema de la cultura, ¿no? Y como que yo quisiera cerrar ya como con un ejercicio, eh, a ver hasta dónde nos lleva, pero un par de cosas que mencionaste, Andrés, me resaltaron, ¿no? Como que el tema de la colonización de historias, que siempre pasa, o sea, como que justo ahí seguimos en esa misma narrativa. Estamos hablando de cultura aquí, ¿no? Más que de tecnologías o más de siento que de implementación o no sé si es inclusión, adopción, ya tocamos varios temas, pero también creo que tal cual dice Andrés, ¿no? Es como de reparación de las redes y de reparación del tejido, ¿no? Del tejido, pues no solo social, sino del tejido cultural, que creo que es ahí donde hay mucha transgresión, tal cual, transgresión y apropiación de las historias, que pues, toca echarse un paso para atrás y dejar no, o sea, como que dejar que pasen
estas nuevas historias. Y pensando un poco en este ejercicio, que la verdad es que me lo voy a traer de otra charla a la que me invitó Andrés, que me pareció, Andrés Lundgeier, que me pareció como bien, bien bonito la conclusión a la que llegamos, era también, y ya lo había yo mencionado, o sea, pensar en desde dónde se hacen las tecnologías, o sea, sí, la academia, pero la academia en qué idioma, ¿no? De entrada. ¿Quién crea los idiomas? O sea, normalmente programamos en inglés, ¿no? No programamos en chino de entrada, y menos vamos a programar en las otras muchas lenguas que pues están a punto de desaparecer, quizá, o otras que no tanto, pero que se usan, pero que no, ni siquiera están en el mapa. Entonces, mi, mi pensar es un poco cómo nos imaginamos es difícil ponernos en los zapatos del otro de esa manera, es muy difícil ponernos, siempre estamos en nuestro rollo pensando desde nuestra chamba, desde nuestro trabajo, perdón, desde nuestro trabajo, desde nuestra configuración y nuestros sesgos biológicos, culturales, laborales, o sea, todo, ahí estamos, ese somos nosotros y así estamos, ¿no? Entonces, abrir eso y decir, a ver, y se me hace un ejercicio pues, complejo, pero ¿cómo nos imaginamos? Un ejercicio de ficción especulativa, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos un futuro que haya sido tomado desde otras culturas que son ajenas a las nuestras y que ni siquiera las podemos visualizar, pero que están bien cerca? O sea, aquí en México, yo soy mexicano, también soy latinoamericano, sin duda, pero aquí en México hay un montón de diferentes culturas que pues no están en la mira, ¿no? Y que sí las están a nivel mundial, a nivel turismo y así, pero que generen la tecnología que generen la tecnología, digo, no me voy a ir hasta el fuego, pero que circuitos, desarrollos tecnológicos, cascos de VR, ¿cómo lo harían y cómo se lo imaginan? ¿Cómo pensamos que podría estar todo complejidad y tejido cultural inmerso en el metaverso, ¿no? No sé si me volé demasiado la cabeza, espero que podamos como llegar ahí a algo en común. Abro la palabra. Pues me parece que la pregunta es una antítesis porque justamente lo que tenemos que evitar es imaginárnoslo y darle la oportunidad a los otros a que cuenten sus realidades, ¿no? O si no, seguimos colonizando historias. Entonces, como imaginarme cuál es la realidad del otro es lo que deberíamos invitar, sino más bien invitarlo a participar, que nos cuente su punto de vista, y ahí es donde está la riqueza cultural, ¿no? Y la riqueza de la diversidad y la riqueza de la inclusión. Y quería retomar lo que has dicho como procesos de sanación, y lo hablo muy desde Colombia nada más, y también me parece, por eso siempre me parece que tiene que ser muy político, y es que justamente con el nuevo gobierno se abrieron nuevos espacios y recursos para una parte de la sociedad que siempre había estado relegada, incluso en los últimos gobiernos, que son los excombatientes, por ejemplo, y se abrieron fondos para que ellos empezaran a tener acceso a contar sus historias. Y entonces es generar nuevas narrativas desde nuevos puntos de vista y que al mismo tiempo pueden lograr generar esta reparación dentro de la misma sociedad y reconstruir esos tejidos culturales y sociales a través del arte, a través de la cultura, y dándole acceso de nuevo a gente a personas que siempre han sido colombianos, pero que siempre fueron tratados de otra manera, ¿no? Entonces fueron siempre relegados de la sociedad. Y así, este es solo un ejemplo de lo que está pasando, o de lo que pasó en los últimos recursos, pero pues ampliarlo más hacia la diversidad, ¿no? Tenemos diversidad de género, neurodiversidad, tenemos un montón de comunidades que no están. Entonces, yo creo que no invitaría que nosotros, o pienso yo muy personalmente, no invitar a imaginarnos cómo es el punto de vista del otro, sino más bien usar nuestro privilegio, nuestro conocimiento y nuestros accesos, compartirlo, co-crear, co-construir, ser muy comunitario y pues un poco más, es lo que estamos trabajando en Maix, ¿no? Es la iniciativa de justamente tratar de evitar, o por lo menos, justamente es una iniciativa no igualitaria, porque lo que tratamos de llegar o de acceder a estas historias que las que generalmente no tienen acceso.
y que de alguna forma en términos muy globales no va a nunca arreglar la balanza, pero la cambia o intentamos moverla un poquito. Mira, personalmente cuando tocamos el tema de diversidad, accesibilidad e inclusión dentro de nuevas tecnologías, la primera cosa que a mí se me ocurre es que si tú miras el espectro total de lo que se está tratando de armar con el metaverso, hay toda una aplicación de él que es fuertemente industrial, ¿no es cierto? Hay toda una aplicación que tiene un alcance de carácter académico, que tiene un alcance de carácter médico, de formación de parámetros éticos o bases éticas para regulación futura. Hay varias dimensiones y el tema cultura entendida como contenido es solamente una de ellas, es una parte de ellas. Y en ese sentido, lo que a mí por lo menos me gusta con el metaverso es que el Internet resolvió un problema de accesibilidad para mucha gente que sufría de varias discapacidades, porque al poder interactuar con el mundo a través de un entorno digital, muchas de las deficiencias, ¿no es cierto?, o las perturbaciones, o los defectos, las afectaciones, los problemas, las dificultades físicas que uno pueda tener, se ven, no desaparecen, pero por lo menos se ven resueltas, al menos en parte, al generar una nueva forma de comunicarnos. Y esto alcanza hasta los casos más dramáticos. Estamos hablando de personas con esclerosis múltiple total, en un estado de discapacidad sobre 90%, pero que igual pueden utilizar un computador para efectos de comunicarse hacia el exterior. Pero lo que le ha faltado a la gente que sufre de discapacidades, y que quizás el metaverso nos va a permitir resolverlo, es darles una oportunidad de desplazarse espacialmente a través de una representación digital. Y eso es algo que quizás puede entonces resolverse hacia el futuro. Entonces, una de las aristas de inclusión y más bien de accesibilidad que a mí más me apasiona respecto a lo que es el metaverso es ver de qué manera va a perfeccionar aún más la forma en que la tecnología permite a gente con discapacidades de carácter físico, ¿no es cierto?, a de todos modos desenvolverse ya no solo en un ambiente plano digital, sino en un ambiente espacial digital, para poder comunicarse con el resto del mundo y poder interactuar con nosotros, con todos nosotros aquí repartidos por el planeta de una forma distinta, una forma más humana, más digna, incluso, si es que quieres usar esa palabra. Bien, de acuerdo. Me gusta esa visión. Carlos, ¿qué opinas? Sí, gracias, Ari. Igual comparto la misma opinión. Lo veo bastante positivo, sobre todo muy co-creativo, ¿no? O sea, hay mucha colaboración. Y algunos ejemplos que a mí me han llamado la atención es, por ejemplo, arquitectos y diseñadores de ciudades, ¿no? Lo que son las Smart Cities, trabajando en conjunto en diferentes lados del mundo para poder replicar estas ciudades. Los Meta Hospital, ¿no? Corea del Sur acaba de anunciar que va a crear el primer Meta Hospital en el mundo. Entonces, ahí están viendo médicos alrededor del mundo, los más expertos, que compartan con otros de manera inmersiva las operaciones o las cirugías, etcétera. Otros ejemplos son los Twin Digitals, que son estas maquinarias inmensas, ¿no? Pero lo interesante es que ya se van uniendo de diferentes lados del mundo, ¿no? Y si nos vamos al lado práctico, por ejemplo, un amigo que es programador me contaba, él ahora programa con muchísimas personas alrededor del mundo por esta plataforma que es el Horizon Workrooms de Meta, ¿no? Entonces, veo ese sentido, ese choque cultural va a ser súper interesante, pero sí, de todas maneras, pienso que, como tú mencionabas en un momento, tenemos que seguir apostando más, a lo mejor en que sean diferentes idiomas, a lo mejor que sean otros tipos de países, ¿no? Seguir incrementando esto. Y termino comentando, yo que vengo desde el mundo académico, ya veo una sinergia que antes no veía entre universidades LATAM trabajando en temas de metaverso, ¿no? Había un evento hace poco, el VR Day, ¿no? Que también lo organizó la comunidad XR Perú. Este evento es un buen ejemplo de esto, pero también he visto iniciativas, por ejemplo, para crear clases en conjunto, ¿no? Ahí está el Tecnológico de Monterrey, la UTPL de Loja, bueno, aquí en Perú está la Pontificia Católica, está UTEC, la Universidad de Piura, y se está generando cada vez más iniciativas entre universidades para trabajar en conjunto. Por eso sigo pensando que veo un futuro bastante positivo y promisorio para poder trabajar de manera co-creativa y colaborativa, ¿no?
Bien, me da gusto como escuchar estas posturas porque yo sí soy de repente como muy negativo y crítico y alinear como todos estos me empieza o sea, creo que sí existe un mapa y sobre todo creo que existe un mapa a muy temprana edad, ¿no? O sea, como que es una de las tecnologías, digo, simplemente con que se esté haciendo este foro y el otro foro y varios foros hablando de esto, quiere decir que como es una tecnología, un medio, una implementación como pues con muchas posibilidades y muy potente en muchos sentidos, vale la pena estar desde temprano construyendo todos estos pilares y replanteándolos desde muchos puntos de vista y muchos ángulos para que justo con las miles de iteraciones que vaya a tener, se vaya creando una mejor plataforma colectiva y colaborativa. Tenemos un par de comentarios, los voy a leer. No sé si Andrés querías comentar algo o lo leo, dice. No, Ajá. no, pues como justamente Andrés nos había dicho que teníamos un poco de tiempo. Yo decía Andrés, Y, el otro Andrés, pero perdón. vas tú adelante. Eh, ¿Cuál Andrés? El que Andrés, quieran, aquí, el otro Andrés dice que hay que hacer un encuentro, un congreso de Andreses en el XR. Acá hay tres mínimo hablando. Tengo un comentario del público, pregunta del público. ¿Puedo dar pase, Ari? por favor. Adelante. Hola, gracias. Soy Walter Cabanillas y quería más que una pregunta que hacer un comentario, ¿no? Yo lo que veo a lo largo del tiempo es que muchas tecnologías han nacido y han evolucionado de una forma rápida o de una forma lenta, ¿no? Yo me acuerdo cuando todos comenzamos a ver el tema de los celulares, nosotros inclusive compartimos una deficiencia para lograr un beneficio. Me refiero a que no se tenía tanta calidad de sonido, pero teníamos comunicación. ¿Por qué les comento esto? Porque a la hora de los loros, nosotros tenemos más o menos una percepción ocular de casi 600 megapíxeles. Entonces, cuando entramos al metaverse, lo que se esperaría es que nosotros tengamos algo parecido. Y si no, tendríamos que tener algo beneficioso para poder tener esa adopción temprana y rápida, de tal forma de que los esfuerzos que estamos haciendo sean lo suficientemente válidos en un tiempo determinado bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque al final la adopción, tanto para la industria, para el comercio y para las personas, se va a dar tanto y cuanto nosotros logremos que la compren. Entonces, es más, hasta a veces me hace recordar a blockchain, que en un momento determinado se decía que iba a cambiar en un año o 2 años todas las transacciones comerciales del mundo. Veo más o menos lo mismo en el metaverse, tanto, y estoy de acuerdo con muchos de los expositores, en el sentido de que vamos a tener que tener un consenso y una solución. Toda tecnología o tiene una solución a un problema real o va a buscarla. Entonces, me parece que nosotros estamos en una etapa temprana en la que estamos buscando qué soluciones vamos a tener, más allá de tenemos la tecnología para solucionar un problema que todo el mundo necesita ahorita, ¿no? Entonces, todas estas ideas creo que son un punto importante porque van a decantar lo que se ha conversado en este panel, que es la política, cómo lo regulamos, etcétera, 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 ¿no? Ese era el comentario que quería hacer. Gracias por el espacio. Buenísimo. Pues sí, creo que también estamos llenos de historia. No llegamos, digo, lo que dices, no llegamos aquí de un día para otro, ¿no? O sea, se ha ido construyendo a lo largo de la historia y todas estas tecnologías, las tecnologías y el desarrollo y todo lo que va alineado, ¿no? Pero miniaturización, tiempo real, como que nos han permitido estar aquí. Y lo que dices de la percepción y la simulación a nivel de realismo, pues yo en este sentido pues lo paso a segundo plano, porque realmente lo que hace falta es entender
cómo, o sea, como otras cosas que funcionan, como pues lo ha sido desde siempre la cinematografía, fotografía y todas las tecnologías que terminan pues en diferentes usos, ¿no? En el arte o en fin. ¿Quiere alguien comentar algo? O creo que... Sí, pero quería comentar, igual es interesante el punto, lo último que se dijo ahí respecto de cuál es el problema que en definitiva se resuelve, cuál es la cosa que soluciona el metaverso. Una vez compartía, justamente conversando con gente en el tema, esta tira cómica que no sé si ustedes la han visto, es una caricatura de 4 cuadros, perdón, de 2 cuadros o 3, donde aparecen 2 científicos, entonces uno le dice al otro, mira, fabriqué un robot que grita todo el tiempo, y muestra así, el robot gritando, gritando el robot, y el otro científico le pregunta, ¿para qué? Y el tipo para, y el panel de cierre, como le queda pensando, hay un montón en materia de avance en tecnología que a veces uno lo hace solamente para ver si lo puede hacer o lo hace por hacerlo porque hay un impulso natural de desarrollo. Pero a veces es cierto que uno no se pregunta, ¿tiene alguna utilidad? ¿Estamos resolviendo algo? ¿Estamos mejorando alguna cosa? ¿Produce algún beneficio? Hay harto, creo yo, hay harto, particularmente en el metaverso, que tenemos pendiente por preguntarnos respecto de qué es lo que resuelve. ¿Es innovación solo por el hecho de innovar o es innovación porque la humanidad realmente necesita estos avances? Y aunque el solo plantear la pregunta puede sonar como que estoy diciendo que no lo hace, estoy planteando la pregunta en negativo, no es así, estoy preguntando de forma súper sincera. Hay que plantearnos, ¿realmente resuelve algo el metaverso? ¿Nos permite hacer algo en particular que necesitamos poder hacer? Y si lo piensas, es un poco donde partió la moderación al principio, justamente en tus primeros comentarios. Yo creo que sí hay cosas que resuelven en todo caso, pero creo que hay mucho que el metaverso no hace y que uno lo persigue igual, por lo que te decía al principio, por esta casi como necesidad de exploración de lo nuevo. Sí, totalmente. Sí, pues ahora sí que hay que seguir preguntándonos, ¿no? O sea, es como que la constante, seguir preguntándonos por qué, hacia dónde, quién es, ¿no? Dónde, cómo, o sea, todas esas preguntas son constantes. Hay un par de cosas que voy a leer, dice del público que está aquí bueno, de los participantes más bien. Dice, así como existen clanes desde los tiempos de SL, considero que dentro del metaverso es posible impulsar esta gamificación para generar diversidad e inclusión a través del uso del open source. Hoy, por hoy, existen grupos de personas dentro de los diversos metaversos que ya tienen espacios e inclusividad. Sí, consideraría yo que hace, o sea, que hace falta más y pues sí en los juegos y en todo esto, pues sí ya existe toda esta onda de los clanes y hasta generando NFTs y haciendo de sus rollos ahí en los diferentes metaversos gamificados, ¿no? Voy a leer otras si alguien quiere comentar algo al respecto. Leo. Sí, ahí, Ari. Por favor, por favor. Gracias, Ari. Coincido con ese comentario porque justamente considero que esas herramientas open source están siendo tan más potentes que las mismas de los grandes, se llaman las grandes compañías, ¿no? Tipo Nvidia, tipo Google o las del mismo Meta, ¿no? Las de SideQuest, que es como el mercado alterno, que también se puede conectar con el metaverso, bueno, con el MetaQuest sería en todo caso con la plataforma, son buenísimas, son espectaculares. Y en los mismos mundos, hablo de Big Screen o VRChat o Allspace, los mundos creados o los submundos creados por las personas de código abierto o estos que son freelancer, son espectaculares que los mismos creados por las grandes empresas. Entonces, por eso es que se abre una puerta increíble para que sea más meritocrático y democratizado este tipo de herramientas, ¿no? Totalmente. Sí, pues lo ideal sería que la mayoría pudiéramos usar open source y que hay, ¿no? Al menos hay algunas herramientas gratis, otras open source, pero pues bueno, habrá que tener como más acceso a eso. Ver esa forma de accesibilidad, dice Jazmín Ordóñez, perdón, el anterior era de Andrés Enen, este es de Jazmín Ordóñez. Ver esa forma de accesibilidad al metaverso se me hace muy interesante y genial.
Isabel Pinto, la mayoría de las experiencias que se crean para el metaverso actualmente son de corte empresarial. Sería genial que en el LATAM hagamos la diferencia y también podamos crear experiencias para mostrar nuestra cultura y diversidad al mundo, cada país con sus características. De acuerdo, creo que ahí se van alineando un poco, ¿no? Las cosas. De acuerdo, Isabel. Bueno, pues Andrés, ¿verdad? Daniel Calderón, sugerencias. Ir simple y con pequeños pasos, sobre todo poniendo por delante los propósitos universal que promueva la construcción de comunidades. En una primera fase no podrá tener todas las capas de inclusión y accesibilidad, pero es válida si se reconoce esa limitación y viene acompañada de un trabajo paralelo en otras comunidades con otras realidades. De acuerdo, Daniel, hay que tomar cuenta las realidades tecnológicas de nuestros países y del estado actual de las tecnologías XR. Pues, si tienen alguna otra comentario, pregunta sobre esto que se menciona en el chat o que les haya quedado pendiente y que quieran comentar, aportar. No, a mí me gustaría complementar, reforzando lo mismo que menciona acá el comentario del Calderón cuando hace la sugerencia, dice que la participación de las comunidades, estoy de acuerdo en que es muy, muy cierto. Insisto en el punto. Todas las industrias anteriores que han venido antes del metaverso, ya sea que hayan sido conducentes al metaverso o no, pero todas ellas, en cuanto tienen una pata, un soporte, una arista cultural, ya sea de expresión de contenido o cultural visto solamente como otra dimensión humana, industria, tecnología, medicina, ciencia, etc. Todas estas industrias previas se han visto beneficiadas cuando la formación nace desde lo más nuclear de las comunidades, desde el seno familiar y desde las tradiciones más básicas que nos unen, para poder abordar entonces el uso del nuevo desarrollo, del nuevo contenido, de la nueva tecnología en una forma ética, correcta, apropiada, ¿no es cierto?, mesurada y ajustada a cómo somos y a lo que necesitamos. Y el metaverso no está exento de eso. Hemos visto ya otras industrias, especialmente lo hemos visto en el videojuego, que siento que es uno de los grandes pasos previos o antecesores históricos o genealógicos al metaverso, porque todos los salones virtuales y toda la interacción a lo que los menores de edad, por ejemplo, se encuentran expuestos, nace y se da en el mundo del videojuego fuertemente, nos ha permitido aprender esa experiencia, la experiencia de que cuando se trata de preservar historia y cultura, de preservar tradiciones y conductas, preservar identidades, preservar comunidades, la educación, y no solo la regulación, sino que la educación desde el punto más nuclear de esas comunidades, desde el seno familiar más basal a cualquiera de las distintas comunidades, sea o no latinoamericana, puede ser chilena, colombiana, mexicana, peruana, de cualquier parte del continente y de cualquier parte del resto del mundo, si en todos lados esto es lo mismo. Es importante entender eso y aplicarlo desde su base. Mientras más fuerte sea la educación que las comunidades dan en su seno familiar, en su base más nuclear a sus tradiciones, cultura, patrimonio, identidad, mejor, porque va a permitir que abordemos estas nuevas tecnologías de una manera que sea adecuada, que sea propicia, que se alinee con lo que todos aquí hemos conversado respecto a qué es lo que esperamos que sea el desarrollo del metaverso desde la región y hacia el resto del mundo, y desde el resto del mundo hacia nuestra región también. Sí, de acuerdo. Creo que me queda un poco más claro, como una suerte de nodo fundamental de calibración, ¿no? O sea, de aquí partimos para poder ajustar y calibrar de ahí todo lo que pueda llegar a salir, ¿no? Y sí es importante considerarlo porque también digo, somos seres sociales afectivos, desde ahí, desde la educación, desde el afecto, estamos creando todo, ¿no? Entonces, al final, los intereses, si vienen desde ahí, desde ese punto nodal, creo que pues casi que no tendríamos ni por qué preocuparnos, ¿no? Porque tendría que ser desde una parte como muy, muy básica, fundamental y que nos compete a todos, que a todos nos interesa, ¿no? ¿Qué opinan los demás? ¿Algún comentario por ahí? Bueno, Ari, agradecerles primero a ustedes, a los organizadores, a XR Perú,
Y también comparto mucho lo que has dicho todo en la moderación. También soy bastante crítico porque el metaverso no es todavía Snow Crash ni menos One Ready Player, ¿no? Falta muchísimo para llegar a ese ideal de metaverso, pero lo poco que hay es verdaderamente sorprendente, ¿no? Desde un videojuego, jugar ping-pong, hasta, por ejemplo, aprender a manejar un montacargas, o, por ejemplo, aprender de soldadura sin necesidad de quemarte, ¿no? O, por ejemplo, los temas de cultura, ¿no? Machu Picchu, ¿no? De noche en el aplicativo de National Geographic es realmente impresionante. Así que creo que lo poco que hay habrá que un poco valorarlo y seguir continuando en lo que se va a venir en los próximos años, que me imagino que será brutal, ¿no? Muchas gracias y bueno, hasta una oportunidad. Bueno, Bueno, yo quisiera, mi opinión es sobre todo que hay que seguir cuestionándonos. Yo creo que el cuestionarse no es negativo para nada, es lo importante. Y que justamente tenemos es como que deconstruir todas todas estas problemáticas estructurales que vienen del pasado y de los otros medios. Entonces, yo creo que el avance es más bien olvidar o entender muy bien y cuestionarnos los errores del pasado, tratar de construir todas estas ideas muy conservadoras, que es las que han permitido o las que permiten que se siga, como que se siga esta hegemonía de ciertas comunidades, y que le demos espacios a los otros. Entonces, esto que me parece como lo más importante para construir realmente algo inclusivo, diverso, representativo, en la cultura sobre todo, ¿no? En el arte y la cultura. de acuerdo. Pues bueno, creo que cerramos con esas preguntas, ¿no? Seguir cuestionando todo, siempre, y recalibrando todo, siempre. Oye, en ese caso yo simplemente quería cerrar con darle las gracias, insisto, lo mismo que dijo Carlos, lo mismo que dice Andrés, darles las gracias a ustedes por la organización, Ari, gracias por la moderación. El tema da ciertamente para mucho y no se puede reducir a meramente una hora, pero esta iniciativa ha sido muy buena. Yo de verdad les agradezco muchísimo la invitación. Y lo positivo también es que, si lo piensas, no es la única, se ha dado con un alcance continental claro, resuelto a través de la tecnología, y presenta a sí mismo una instancia de diversidad. A mí me llama la atención. Ustedes podrán decir, pero aquí somos 4 hombres. Puede ser, pero somos 4 hombres de países completamente distintos dentro de una misma región, con profesiones, historias, cultura y patrimonio y tradición completamente distintas, con experiencias muy distintas. También, insisto, somos latinos, no somos el hombre blanco que vino a colonizar esta conversación, sino que nace desde lo que culturalmente a nivel global se defiende como a su vez una minoría cultural, el pueblo latino, la gente de Latinoamérica. La actividad en sí, creo, es un excelente ejemplo microcósmico, sí puede ser, pero un excelente ejemplo de lo que estas tecnologías permiten. Y piensa tú lo que estamos haciendo con un Zoom. Y proyecta luego 10 años, 20, lo que tome para llegar a ese Snow Crash ideal, como dice Carlos, ¿no es cierto? Ese futuro Ready Player One donde el metaverso propiamente tal va a existir. Imagínate lo que podría salir de eso. Tú dices que eres un poco fatalista, yo te diría, no, esto es enormemente esperanzador. La verdad es que es enormemente esperanzador y debiera convocarnos a pensarlo mejor de lo que como comunidades y sectores de desarrollo podemos sacar adelante, ciertamente. Este evento es en sí mismo parte de eso y les agradezco enormemente la iniciativa y la invitación y la oportunidad para compartir y conversar con ustedes. Ha sido una excelente experiencia. Pues muchas gracias igualmente. Creo que es un gran honor estar aquí en este panel con ustedes. Yo también me llevo estas esperanzas porque sigo pensando que no hay que dejar de ver lo que ya existe, ¿no? Ver temas de ecología, de medio ambiente es bien importante porque pues es dejar de ver la realidad que ya existe por otra realidad que estamos hibridando, que estamos creando. Entonces, no perder de vista eso, ¿no? Porque a veces nos vamos justo como mosquitos hacia las lámparas y no vemos lo demás. Entonces, pues mi conclusión sería invitarlos a seguir cuestionando, preguntarse, no dejar de vista, y me llevo la esperanza de que esto se puede convertir en algo con mucho potencial para un bien común y un bien de la humanidad.
Andrés León Gayer, si quieres, ahora sí, ayudarnos a concluir y pues bueno, muchas gracias. La Gracias a verdad, ustedes. estuvo divertido.